Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. En esta oportunidad vamos a ver el tema de sumatorias parte 1. ¿Qué entendemos por sumatorias? ¿Cuál es la definición? Decimos que la sumatoria es la operación de la adición de una secuencia de números. El resultado es la suma total, ¿no? Esta sumatoria tiene un orden y además tiene los elementos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una sucesión que termina en t sub n, ¿no? Entonces todo esto, a veces la suma es un poco extensa, entonces necesitamos de la sumatoria para poder realizarlo, ¿no? Decimos que la sumatoria, tenemos esta letra, que es la letra sigma, ¿no? Que está representando la sumatoria, ¿no? T sub i, que es el término general, ¿no? Y es el índice inferior y n es el índice superior, o también se le puede llamar límite inicial y límite final, ¿no? Límite inferior o límite superior. Las propiedades de las sumatorias, la primera propiedad nos dice que el número de los sumandos y de términos de una sumatoria es igual al índice superior menos el índice inferior más la unidad. Tenemos aquí la sumatoria de t sub i, que va desde i es igual a k hasta n, ¿no? Y es el índice inferior y n es el índice superior, ¿no? Entonces, tenemos esta sumatoria hasta t sub n. Entonces, para saber cuántos términos hay en esa sumatoria, nosotros vamos a emplear una fórmula del número de términos que va n menos k más 1, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos hallar el número de términos. Aquí hay un ejemplo. Hay el número de términos de la siguiente expresión. Entonces, tenemos la sumatoria de k es igual a 1 hasta 3, ¿no? Entonces, decimos n menos k más 1, n es 3, menos 1 que es k, entonces es 2 más 1 es 3. Entonces la sumatoria tiene 3 términos. ¿Cómo comprobamos? Entonces aquí k empieza desde 1, que es el índice inferior, ¿no? O el límite inferior. Y le vamos reemplazando. Cuando k vale 1 es 1, cuando k vale 2 es 2, y cuando k vale 3 es 3, que es el índice superior, ¿no? Entonces hay 3 términos. La sumatoria en el que el término general es una forma algebraica, esta se puede descomponer en sumatorias independientes. Por ejemplo, aquí tenemos la sumatoria de ki al cuadrado más ki, que va desde i es igual a hasta n. Entonces la podemos descomponer en dos sumatorias distintas, ¿no? Aquí la primera es la sumatoria de ki al cuadrado, que va desde i es igual a hasta n, más la sumatoria de ki, que va desde i a hasta n, ¿no? Donde ki son constantes. Estas también puedo yo, esta constante puedo sacarla y ponerla delante, ¿no? Delante de la sumatoria. Por ejemplo, acá también tenemos lo mismo, ¿no? Y lo hemos separado en dos partes, ¿no? Por ejemplo, acá también tenemos otro ejemplo de la sumatoria de 2n cuadrado más 3n más 5, que va desde n es igual a 1 hasta 5. Este i puede cambiar, puede ser i, puede ser k, puede ser n, también n, ¿no? Pero hay que hacer la aclaración que tiene que ser igual al que está acá. Bien. La tercera propiedad, la sumatoria de una constante es igual al producto del número de sumandos por la constante. Cuando hablamos de una sumatoria por una constante, vamos a emplear la fórmula del número de términos por la constante. Por ejemplo, aquí tenemos la sumatoria de k,
que va desde I5 hasta 45. Entonces, ¿qué decimos? El número de términos que es n-1 menos I más 1 por la constante. Entonces 45 menos 5 más 1 por 4 es igual a 164. Acá tenemos otra propiedad, ¿no? En la cual tenemos la sumatoria de t sub k, que va desde k es igual a 1 hasta n. Entonces, esto yo lo puedo descomponer en dos partes, ¿no? La sumatoria de t sub k, primero que va desde 1 hasta p, más la sumatoria de t sub k, donde k va de p más 1 hasta n. ¿Cómo lo puedo entender este ejemplo? Esta propiedad a través de este ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sumatoria de k que va desde 1 hasta 10, lo puedo descomponer en dos partes, ¿no? Primero, la sumatoria de k que va desde 1 hasta el 5, ¿no? Y de ahí continúo en donde me quedé. Como acá en el siguiente es p más 1, ¿no? Que es este número de acá, entonces sería la sumatoria de k que va desde 6 hasta 10. Y de esta manera lo puedo trabajar también, ¿no? Bien, también tenemos las sumatorias notables, que es la suma de los primeros n números naturales, ¿no? Que va desde k1 hasta n, ¿no? Donde va de manera consecutiva, empezando desde 1, aplico la fórmula que es n por n más 1 sobre 2, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que va una sumatoria desde 1 hasta 10, entonces decimos como n tengo el valor de 10, reemplazo 10 más 11 sobre 2 y obtengo la respuesta. La sumatoria de los n números pares, cuando la sumatoria empieza a 2, 4, 6, 8, 10, así sucesivamente hasta 2n. Cuando empieza desde 1, ¿no? Entonces la fórmula es n por n más 1. Acá también tenemos un ejemplo, la sumatoria de 2k que va desde 1 hasta 10, entonces aquí tenemos por ejemplo aquí el número 20, pero no quiere decir que el 20 lo voy a reemplazar en el valor de n, no, tengo que saber cuál es el valor de n, para eso digo 2n es igual a 20, entonces el valor de n es 10, entonces recién reemplazo. Suma de los primeros n números impares, ¿no? Aquí también tenemos cuando la sumatoria va desde 1 hasta n de forma de los números impares, entonces es n al cuadrado, ¿no? También reemplazo, ¿no? Donde va, por ejemplo aquí el último término es 19, no quiere decir que voy a reemplazar 19, sino digo 2n menos 1 es igual a 19 y n es el valor de 10, entonces 10 recién la voy a reemplazar. La suma de los n cuadrados, no. La sumatoria de k cuadrado que va desde 1 hasta n, entonces la fórmula es esta, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿No? Acá también tenemos un ejemplo, ¿no? De la sumatoria de k cuadrado, ¿no? Donde el último término es 10, entonces aquí sí reemplazo el valor de n que es 10 y obtengo la respuesta. La suma de los n cubos, también tenemos aquí de los n cubos la sumatoria de k al cubo que va desde 1 hasta n, ¿no? Entonces n al cubo, la fórmula sería n por n más 1 sobre 2 al cuadrado, ¿no? Acá también lo tienen como un ejemplo, ¿no? Que es k al cubo es igual a 1 al cubo más 2 al cubo, así sucesivamente. Entonces reemplazo el valor de n que es 10 en la fórmula y obtengo la respuesta. Vamos a ver unos ejercicios de aplicación. Por ejemplo aquí en este ejercicio que es la sumatoria de k que va desde 1 al 5, ¿cuántos términos hay aquí en esta sumatoria? Hay 5 términos. No aplicando la fórmula del número de términos, obtengo que 5 menos 1 más 1 es igual a 5, entonces hay 5 términos.
en el ejercicio 2, aquí voy a aplicar la propiedad. ¿Se acuerdan que había una constante, ¿no? Entonces esta constante puede pasar adelante, lo tengo de esta manera, ¿no? Que la sumatoria de k sub 1 hasta 4, entonces voy a resolver, ¿no? Esta parte voy a resolverla, ¿no? 3 y desde 1 hasta 4, como los números que comprendidos aquí son pequeños, yo los puedo resolver sin ningún problema, sin utilizar ninguna fórmula, ¿no? Obtengo que es 30. En el ejercicio 3, aquí vemos la fórmula del cuadrado, ¿no? Pero como los ejercicios son pequeños, ¿no? Que va desde 1 hasta 4, lo puedo usar sin aplicar la fórmula, ¿no? Y si me piden cuántos términos hay, aplico la fórmula del número de términos, ¿no? Y hay 4 términos. En el ejercicio 4 tenemos la sumatoria de 2k menos 1 que va desde 3 a 6. Lo que voy a hacer es reemplazar donde va el valor de k, voy reemplazando a partir del 3, del 4, del 5 hasta llegar al 6. Entonces obtengo esto, ¿no? Y si piden la respuesta es 32, ¿no? Porque 2 por 3 menos 1, 2 por 4 menos 1, más 2 por 5 menos 1, más 2 por 6 menos 1, y así obtengo la respuesta. En el ejercicio 5 también tenemos esta forma de la sumatoria k más 1 sobre k que va desde 2 hasta 6, del límite inferior al límite superior, y voy reemplazando. En el valor de k voy asumiendo que k es 2, luego que k es 3, luego que k es 4 hasta llegar a 5, ¿no? Entonces tenemos esta, 2 más 1 sobre 2, 3 más 1 sobre 3 y así sucesivamente hasta el 6. Obtenemos esta expresión. También esta expresión ustedes la pueden desarrollar y pueden encontrar el valor. En el ejercicio 6 tenemos que la sumatoria de 7k, este ya lo hemos visto también anteriormente en uno parecido, ¿no? En el cual la constante 7 pasa adelante y solamente me quedo con la sumatoria que va desde 1 hasta 4, igual 7 por 1 más 2 más 3 más 4 es 70. Aquí no hay ningún problema porque es una manera corta, ¿no? Pero si tuviera, por ejemplo, 100 o 200, entonces ya tengo que aplicar la fórmula. El ejercicio 7 nos dice que la sumatoria k cuadrado más k va desde 3 hasta 6, ¿no? Entonces aquí yo sí te puedo desglosar en dos partes, como lo habíamos visto en la propiedad, ¿no? Entonces trabajo esta parte de aquí, que es esta parte de aquí, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado más esta parte también que es corta, ¿no? Entonces lo puedo desarrollar, ¿no? Pero si ya es son números más grandes, tengo que aplicar la fórmula, ¿no? En el ejercicio 8 también, esta es una constante, ¿no? Y se acuerdan que cuando tenía este tipo de ejercicio en la propiedad, nos decía que podíamos aplicar la fórmula del número de términos por la constante. Entonces, la sumatoria de 5 de k es igual a 2 hasta 26. Reemplazo 26 menos 2 más 1 por 5 es 125. ¿No? 125. Entonces, de esta manera hemos podido ver diversos ejercicios que nos van a ayudar a la resolución de los posteriores que ya vendrán más adelante. No se olviden de repasar las fórmulas de las propiedades de la sumatoria, no las sumas notables que ya tienen los números naturales, de los números pares, de los números impares, de los cuadrados y de los cubos, ¿no? Hay que tener en cuenta que este k a veces no va a ser k, puede ser y, ¿no? Y en la parte de acá también tiene que ser y. Entonces estas dos partes tienen que coincidir, ¿ya? Entonces, sin más que agregar, espero que les sirva para poder realizar los siguientes ejercicios. Hasta luego, chicos.